Amigas, amigos, buenas noches. Espero que estén pasando un domingo 24 de abril lo más tranquilos y tranquilas y en casa. Aquí están con nosotros las asesoras, pero el calor las está dejando dormidas a Anastasia y a Tomasa. Gracias a todos los que están aquí conectados y que se están conectando. Les agradezco mucho esta comunicación y también quiero comentarles que vamos a empezar este resumen semanal con una pues información y reflexión sobre el caso de Devani Escobar. Creo que la conmoción de no solamente de Nuevo León, sino de todo el país es tremenda. El caso de esta joven de 18 años es una demostración de la extrema vulnerabilidad, de la inseguridad de las jóvenes y sobre todo de quienes viven en zonas urbanas en donde tal parece que el feminicidio tiene permiso. Es terrible el caso de Devani Escobar, no solamente por la negligencia criminal, no sé si coordinada o no, de las autoridades de Nuevo León, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de la Fiscalía Estatal. Como ustedes saben, y si no saben, yo les comento, Devani Escobar desapareció desde el 9 de abril pasado en una de las carreteras más peligrosas de Nuevo León, la carretera que va a Laredo, a la altura del municipio de Escobedo, y muchos días después, del 9 de abril al jueves pasado, al jueves 21 de abril, su cuerpo apareció ya pues con signos de alteración y descomposición muy graves en una cisterna de un motel llamado Nueva Castilla. Lo grave de esta situación es que los policías, siguiendo los testimonios y las pistas que el propio padre de Devani, Mario Escobar, dio, muchas veces estuvieron en ese motel y no encontraron nada. El cuerpo aparece en un primer diagnóstico, dijeron que tenía unas contusiones cerebrales y que había muerto por accidente al caerse a la cisterna, como si fuera una situación absurda, porque la chica no solamente presenta lesiones en el cráneo, sino también, de acuerdo a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que es una ONG local a la cual acudió el papá de Devani, presenta además signos de violencia sexual, de abuso. Aquí en este caso no solamente fallaron las autoridades del gobierno de Nuevo León y del municipio, sino también lo más impresionante del caso es que buscando a Devani encontraron 5 cuerpos más de jóvenes que desaparecieron y que han fallecido como si fuera una especie de pues de fosas y de dejar los cuerpos de las mujeres jóvenes en los sitios más increíbles. Lo que sucede en el caso de Devani es que hace presuponer que algunas fuerzas policíacas conocen la mecánica, conocen lo sucedido en torno a las desapariciones y a la violencia sexual contra este tipo de jovencitas. Lo peor de esta historia es la aparente o sospechosa actitud de las amigas de Devani. Tal pareciera que la colocaron, como dicen en el lenguaje ministerial o policiaco, pero todavía estamos muy lejos de saber la verdad, precisamente por la falta de autoridad, pues, de elementos investigadores e investigativos para poder conocer la situación
en esta entidad y en todas las demás entidades. Apenas el día de hoy apareció una nota que también a mí me llamó mucho la atención, porque en los días en que se ha divulgado el caso de la joven Devani, se han notificado reportes en 19 entidades de 80 jóvenes desaparecidas en este año. Tan solo en Morelos se han reportado 14, en el Estado de México 10, en Jalisco y en la Ciudad de México 9, en Sinaloa 8 y en Nuevo León 5. Esta es una situación de extrema vulnerabilidad y creo que autoridades federales, estatales, ministeriales y la sociedad en su conjunto, porque este es un tema de alto impacto social, no se puede reducir el asunto a la culpabilidad de un gobernador, de un alcalde, de un fiscal, de un secretario de Seguridad Pública o del presidente de la República. Estamos frente a uno de los fenómenos más terribles, que es la falta de amor a la vida y sobre todo de abuso y de uso de las mujeres. Esta es la reflexión que quería yo darles antes de hacer el recuento de lo que pasó en esta semana eléctrica, y les envío unos saludos a los que se están conectando: a Óscar Valdespino desde Coahuila, a Silvia Lira, buenas noches, a Francisco de Villa de Tlayacapan. Dice Patricia Valle: muy grave y preocupante, las madres no tenemos calma por nuestras hijas. Esto es también una realidad. La conmoción de las madres ha sido tremenda. Erim Rivera Gu, muchas gracias, saludos. Estoy viendo aquí lo que también comenta Sara García: muy grave todo. Esto es una situación realmente delicada. Francisco Javier Silva Muñoz: saludos y espero que me haya ido bien en la refinería Olmeca. Me fue fantástico. El próximo miércoles en Canal 14 y el próximo domingo vamos a ver el reportaje de la refinería Olmeca, que además pues es uno de los compromisos energéticos de este gobierno. Y así entramos al tema que dominó esta semana. Hace un domingo nosotros estábamos transmitiendo y no se sabía el desenlace final de la discusión y aprobación o rechazo de la reforma constitucional en materia eléctrica. Desgraciadamente, los partidos votaron no en conciencia, sino en bloque. Tal parecía que estábamos viendo una disputa por las posiciones políticas y no por el fondo del asunto, que era la defensa de la soberanía eléctrica del país. Y así, el domingo pasado, al filo de las 11:30 de la noche, la votación quedó con un triunfo pírrico para la oposición, porque pues evitaron que se aprobara una reforma constitucional que le daría mayor certeza a la primacía de la Comisión Federal de Electricidad en el despacho eléctrico, pero fue una victoria pírrica y ahorita voy a explicar por qué. De los 275 diputados que votaron a favor, la mayoría fueron de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista. Pero se necesitaban 334 votos y no fueron posibles pues lograr esos 334 votos. En contra de la posición de la reforma constitucional votaron 223 legisladores en contra del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, del PRD. Y asestaron lo que ellos llaman la primera derrota al poder de López Obrador, como si se tratara de medición de fuerza solamente con el actual mandatario y no del futuro y del presente del país. Esto fue lo que sucedió en esa jornada, desgraciadamente con muy poco debate legislativo y demasiada, pues digamos que enjundia o pues agravios y contrapropuestas y contrapropaganda, como si se estuviera discutiendo, fíjense esto, como si se estuviera discutiendo la revocación de mandato de López Obrador, que ya se había votado una semana antes, es decir, el 10 de abril. El 17 de abril, la discusión no parecía en torno a la reforma eléctrica, sino en torno
a un referéndum al gobierno de López Obrador. Metieron todo, hasta los niños con cáncer, hasta la infodemia relacionada con la pandemia del coronavirus. En fin, una serie de cosas que realmente habla de la situación y de el nerviosismo de pues un bloque opositor que parece que está haciendo un ensayo adelantado de la revocación de mandato, que evidentemente pues no era ese el objetivo. Y tan no era el objetivo que el lunes siguiente, es decir, el lunes 18 de abril, ya la Cámara de Diputados estaba aprobando la reforma a la ley minera para garantizar que el litio mexicano, indispensable para la fabricación de baterías eléctricas, de los carros eléctricos, de semiconductores y de muchas cosas que en un futuro inmediato, en menos de 10 años, van a dominar la situación mundial, pues aprobó las reformas a la ley minera porque además no se necesitaba una mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes de los legisladores, sino el 50+1, es decir, la mitad más uno de los votos. Entonces, la ley minera, la verdad es que pasó sin ningún problema tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Y fueron 289 votos a favor, a los cuales se sumaron los del MC. Eso significa que el Movimiento Ciudadano, aunque haya votado en contra de la reforma eléctrica, votó a favor de los cambios a la ley minera, frente a 193 abstenciones del bloque opositor, del PAN, del PRI, del PRD, que además decidieron no acudir a la sesión. En el Senado de la República se repitió el debate, se repitió también los posicionamientos, se dijeron también cantidad de barbaridades, como que la agencia nueva se va a llamar AMLitio, y el propio presidente de la República desmintió absurdo y se calificó de absurdo esta posibilidad de que se llamara Agencia Mexicana del Litio para que sonara AMLitio. Esto la verdad es que solo es parte de la fervor anti-López Obradorista de la oposición. Pero en eso terminó la semana en términos legislativos, pero todavía hubo una parte importantísima en términos judiciales. Es decir, el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia, los ministros de la Suprema Corte, prácticamente aprobaron los elementos fundamentales de la ley de energía, de la ley de la industria eléctrica, que se votó hace un año y que fue objeto del recurso de controversia constitucional por parte de la Comisión Federal de Competencia, del gobierno de Colima, de algunas otras instancias públicas, obviamente también de un grupo de legisladores, y por mayoría de los votos que eran necesarios, la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica se aprobó. ¿Qué significa esto? Pues que sin reforma constitucional, lo que ya es constitucional es la ley secundaria, la ley de la industria eléctrica para la protección de la CFE. Obviamente hubiera dado mucho más certeza y categoría jurídica una reforma eléctrica, pero en una reforma constitucional. Pero lo que López Obrador también ya comentó esta semana es que no se va a volver a emitir una convocatoria o una iniciativa para una reforma constitucional, que eso se lo deja para el próximo gobierno, pero que ya con los instrumentos que se tienen, tanto de la reforma minera a la ley minera para garantizar la propiedad del litio, como las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, se tiene a buen recaudo la energía eléctrica de este país. Esto es lo más importante de esta discusión y de este debate. No caigamos en asuntos anecdóticos. A final de cuentas, se está dando un giro de 180 grados a toda esta política de privatización y de entrega de recursos naturales y estratégicos como la luz, como la energía eléctrica, como las gasolinas, como el crudo mexicano. Esto es lo que tenemos que tener en consideración.
Así que, bueno, aquí les dejo este análisis y quiero ver si hay algunos comentarios para poderlos compartir con ustedes. Obviamente les mando muchos saludos a quienes están mandando saludos de todas partes del país, de la Ciudad de México, de Tecámac, del Estado de México, de Veracruz, Darío Pérez Barrientos, Fabián Dueñas. Dice, eso no lo vio venir la oposición. Pues no lo vieron venir porque estaban obsesionados con transformar la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica en una especie de revocación de mandato. Gracias a Nelson Kidd por sus comentarios. Luis Aceves dice, McPrian como McDonald's son productos chatarra. Antonio Tiberos nos manda saludos desde el hermoso Puerto Morelos de Quintana Roo. Ana Rosa Villamil, un abrazo, mi querida hermana. Dice que los diputados no están preparados profesionalmente para el puesto que tienen. Claudio Méndez, buenas noches desde Oaxaca. También estoy viendo otros comentarios. Dice Óscar Valdespino, ojalá de veras se llamara AMLitio para que a la oposición les dé chorrillo. No, no es necesario. Mari Carmen Ortiz, gracias por tus comentarios. Elsa Villarreal desde Saltillo. Efren Horacio Barradas, muchas gracias desde el enorme y bello puerto de Veracruz. Óscar Valdespino también acaba de reiterar su comentario. Consuelo Saucedo dice, la diputada que se sentía orgullosa de ser Pruri, lamentable. Así es, hay muchas anécdotas de este debate eléctrico. Lucy Moctezuma dice que compartamos, por favor. Y desde la Ciudad de México, Maluisa Lucio nos manda saludos. En fin, José Álvarez Cardoso me pregunta si Ofelia Medina aceptó la invitación a Palacio Nacional a pesar de que se canceló la invitación. No tengo la información. Benjamín Isbe, saludos desde San Luis Potosí. Y Ángel MG dice, ¿cuándo pasa Alito? Yo pensé que se refería a la reforma de 2013. Así es. Estos fueron los debates y los tonos de esta semana. También el tema del medio ambiente ocupó, y qué bueno que lo menciona aquí en relación con mi querida Ofelia Medina, una de las actrices que está preocupada, me consta, por el hábitat y la naturaleza y la selva y los bosques de Chiapas, de Quintana Roo, de Campeche, de Yucatán. Creo que en torno al Tren Maya hay demasiada histeria y poca información, o demasiada mala voluntad a un proyecto que puede y va a ser un detonante del desarrollo del sureste mexicano. Desgraciadamente, no es creíble que ahora se opongan con tanta virulencia algunas famosas o famosos, exceptúo aquí a Ofelia Medina, que nunca estuvieron involucrados en temas medioambientales. Tal parecería que es una especie de campaña en donde ellos, como buenos actores o actrices, pues rentan su imagen. Y esto, en realidad, lo que hace es alterar la discusión, una discusión que debería ser directa y sana. La invitación del presidente de la República a que se les informe, ya que se resuelvan las dudas y los malos entendidos, creo que es importantísimo. Por lo pronto, también ya anunció que en esa zona llamada Cálica, donde se extrajeron toneladas de piedra y de grava para la construcción en Estados Unidos, para exportarlas, pues ahora va a ser una reserva natural en una de las zonas más hermosas de Quintana Roo y de todo el Caribe mexicano. Como dice mi querido Horacio, ecologistas de ocasión, realmente si les importara estarían en otros temas desde sexenios anteriores. Así es, la deforestación de la selva lacandona que se ha venido dando desde hace muchos años. En fin, la tala ilegal de bosques, muchos otros temas. Pero bueno, como de lo que se trata es de ver por dónde puede resbalar López Obrador, en realidad no estamos viendo lo que importa, sobre todo en materia de medio ambiente. Muchas gracias, buenas noches, tengan una feliz semana y si este análisis y este resumen es útil, compártanlo. Gracias.